Has llegado a un espacio donde la oscuridad siempre observa. Aquí escucharás relatos que erizarán tu piel y te harán dudar de cada sombra. Antes de iniciar, recuerda dejar tu like y escribir desde qué lugar nos miras. Ahora sí, comencemos. Hay lugares en este mundo que parecen normales a simple vista. Edificios comunes donde la gente va y viene sin pensar dos veces. Pero a veces, cuando cae la noche y las luces se apagan, esos mismos lugares revelan algo más. Algo que siempre estuvo ahí pero que solo se muestra a quienes tienen que quedarse despiertos mientras todos duermen. Los hoteles son así. Durante el día están llenos de vida, de familias que llegan de vacaciones, de gente de negocios, de ruido y movimiento. Pero en la madrugada, cuando solo queda el recepcionista y el silencio de los pasillos vacíos, es cuando uno se da cuenta de que no está solo, de que hay presencias que no se registran en ningún libro de huéspedes, de que existen reglas no escritas que es mejor obedecer si uno quiere ver el amanecer. Lo que voy a contarles no es ficción, es lo que viví durante meses trabajando de noche en un hotel, y es la razón por la que nunca volveré a aceptar un turno nocturno en ningún lugar. Porque hay cosas que una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas. Y hay puertas que una vez que se abren, nunca se cierran del todo. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y durante casi toda mi vida he trabajado en el sector de hotelería. Empecé como botones cuando tenía 18, luego pasé a recepción y eventualmente me convertí en encargado de turno. Siempre me gustó ese trabajo. Me gustaba conocer gente nueva, ayudar a los viajeros, hacer que su estancia fuera cómoda. Era un trabajo honesto y bien pagado. Todo cambió cuando acepté el puesto en el Hotel San Vicente. El San Vicente está ubicado en las afueras de la ciudad, casi en la carretera que lleva hacia la sierra. Es un edificio viejo, de los años 60, con 4 pisos y como 50 habitaciones. No es un hotel de lujo, pero tampoco es de mala muerte. Es de esos lugares donde se quedan camioneros, vendedores viajeros y ocasionalmente alguna familia que busca algo económico. La pintura de las paredes estaba desgastada. El lobby olía a humedad mezclada con ambientador barato y las alfombras de los pasillos tenían manchas que ningún producto de limpieza podía quitar. Cuando me ofrecieron el puesto de recepcionista nocturno, dudé. El sueldo era bueno, casi el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior, pero algo en el tono de voz del gerente me hizo sentir incómodo. Me dijo que habían tenido problemas para mantener personal en ese turno, que la gente renunciaba sin dar explicaciones. Me aseguró que no era nada grave, solo que el trabajo nocturno no era para todos. Necesitaba el dinero. Mi mamá estaba enferma y los gastos médicos eran cada vez más altos, así que acepté. Mi primer día fue un martes de octubre. Llegué al hotel a las 11 de la noche para que el recepcionista del turno anterior me explicara las cosas básicas. Se llamaba Ernesto, un hombre de unos 50 años, delgado y con ojeras profundas. Cuando entré, estaba sentado detrás del mostrador, fumando, aunque había un letrero de no fumar justo arriba de su cabeza. ¿Tú eres el nuevo?, me preguntó sin mucho interés. Sí, soy Ricardo, le dije extendiendo la mano. Él me miró la mano pero no la estrechó. Solo dio una calada larga a su cigarro y apagó la colilla en un cenicero improvisado hecho con una lata de refresco. Mira, te voy a decir lo básico, empezó. El turno es de 11 de la noche a 7 de la mañana. No suele haber muchos huéspedes llegando a esta hora, pero si llega alguien, haces el check-in normal. Las llaves están todas aquí. Señaló un panel de madera viejo donde colgaban llaves con llaveros de plástico numerados. El sistema de computadora es una porquería, pero funciona. Aquí está el registro, aquí las facturas, aquí el teléfono para emergencias. Asentí, tratando de memorizar todo. ¿Algo más que debas saber? Ernesto me miró fijamente por primera vez. Sus ojos tenían algo extraño, como si no hubiera dormido en semanas. Sí, dijo en voz baja. Si alguien toca en la puerta de la habitación 212, no abras. Si ves a alguien en el pasillo del tercer piso después de las 3 de la mañana, no lo sigas. Y si el teléfono de la habitación 401 suena, no contestes. Me reí nervioso, pensando que era una broma para asustar al novato.
¿En serio? En serio, respondió sin sonreír. Yo ya me voy. Buena suerte. Y se fue, dejándome solo en ese lobby silencioso, con solo el zumbido de las luces fluorescentes y el ruido distante de un televisor encendido en alguna habitación. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Me dediqué a revisar el sistema, a familiarizarme con la distribución del hotel, a leer el registro de huéspedes. Había unas 20 habitaciones ocupadas esa noche. La mayoría eran hombres solos, algunos con nombres que sonaban locales y otros con apellidos extranjeros. En la habitación 315 había una familia, según el registro. En la 208, una pareja joven. A la 1 de la mañana, escuché pasos en el piso de arriba. Pasos lentos, pesados, como si alguien arrastrara algo. Pensé que sería algún huésped que no podía dormir. Los pasos se detuvieron después de un rato y todo volvió al silencio. A la 1:30, sonó el teléfono de la recepción. Era la habitación 315, la familia. «Buenas noches, recepción, ¿en qué puedo ayudarle?», contesté. «Disculpe», dijo una voz de mujer que sonaba preocupada. «Es que mi hija dice que escucha ruidos en la pared, como rasguños. ¿Podría enviar a alguien a revisar?». «Claro, señora. Es probable que sea la tubería. Ahorita mismo voy a revisar». Colgué y busqué las herramientas de mantenimiento en la bodega detrás del mostrador. Tomé una linterna y subí al 3er piso. El pasillo estaba en penumbra. Solo había una luz funcionando de cada 3, y las que funcionaban parpadeaban de vez en cuando. Las paredes tenían un papel tapiz color crema, que alguna vez debió ser elegante, pero ahora estaba manchado y despegado en varios lugares. El olor a humedad era más fuerte aquí arriba. Llegué a la habitación 315 y toqué la puerta. La mujer abrió enseguida. Tendría unos 35 años, con el cabello recogido y cara de cansancio. «Gracias por venir tan rápido», me dijo. «Está asustando a mi niña». Detrás de ella, en una de las camas, vi a una niña de unos 7 años abrazando un peluche. Me miraba con ojos grandes y asustados. «No se preocupe, voy a revisar», le dije entrando. Me acerqué a la pared que la mujer señaló y pegué el oído. Al principio no escuché nada, pero después de unos segundos, lo oí. Un rasguño suave, constante, como si algo con uñas o garras estuviera arañando del otro lado del muro. «¿Lo oye?», preguntó la mujer. «Sí», admití. «Probablemente sea una rata en el espacio entre paredes. Mañana llamaré a control de plagas». No le dije que el sonido no era exactamente como el de una rata. Era más deliberado, más rítmico. «¿Pueden cambiarnos de habitación?», preguntó ella. «Déjeme revisar qué tenemos disponible». Bajé de nuevo a la recepción y revisé el sistema. Había habitaciones vacías, pero cuando intenté hacer el cambio en la computadora, esta se congeló. La reinicié 3 veces y cada vez pasaba lo mismo. Solo cuando intenté asignarles cualquier habitación excepto una del 3er piso, el sistema funcionó. Les di la habitación 105 en el 1er piso. Ayudé a la familia a mudarse. El esposo, que no había dicho una palabra en todo el tiempo, cargaba las maletas con expresión ausente. Algo en él me incomodó, pero no supe qué. Cuando regresé a la recepción eran casi las 3 de la mañana. El hotel estaba completamente silencioso ahora. Me senté detrás del mostrador y encendí la pequeña televisión que había ahí para pasar el tiempo. Solo había estática en la mayoría de los canales. Entonces escuché el elevador abriéndose. Levanté la vista. Las puertas del elevador estaban abiertas, pero no había nadie adentro. Esperé un momento, pensando que alguien cambiaría de opinión y se bajaría, pero las puertas simplemente se cerraron de nuevo. Luego el elevador comenzó a subir. Podía ver los números iluminándose. 2º piso, 3er piso, 4º piso. Se detuvo en el 4º piso. Después de un minuto comenzó a bajar de nuevo. 4º piso, 3er piso, 2º piso, planta baja. Las puertas se abrieron frente a mí. El elevador estaba vacío, pero ahora había algo en el piso. Una mancha oscura, como agua sucia, y un olor terrible a metal oxidado y a algo podrido. Las puertas se cerraron antes de que pudiera acercarme a investigar. Mi corazón latía rápido. Me dije a mí mismo que era solo una fuga de agua, que tal vez alguien había derramado algo y no lo había limpiado.
pero en el fondo sabía que eso no era agua. A las 3:15 comenzó a sonar un teléfono. No era el teléfono de la recepción, era uno de los teléfonos de las habitaciones. Podía escucharlo a través del sistema de intercomunicación que conectaba todas las habitaciones con la recepción. Miré el pequeño panel de luces que indicaba qué habitación estaba llamando. Era la habitación 401. Recordé las palabras de Ernesto. Si el teléfono de la habitación 401 suena, no contestes. El teléfono seguía sonando. Ring, 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 ring. Un sonido que perforaba el silencio de la noche. No contesté. El teléfono sonó durante 5 minutos completos antes de detenerse. Cuando finalmente se detuvo, el silencio que quedó fue peor que el sonido del timbre. Me quedé sentado ahí con las manos sudando, tratando de calmarme. Es solo un hotel viejo, me repetía. Solo un hotel viejo con problemas de mantenimiento. Pero entonces vi algo que hizo que se me helara la sangre. En el registro de huéspedes, en la pantalla de la computadora, la habitación 401 aparecía como vacía. Nadie estaba registrado ahí. Y según el sistema, esa habitación había estado vacía durante los últimos 3 meses. Me levanté del mostrador y caminé hacia el panel de llaves. Busqué la llave de la habitación 401. Estaba ahí, colgando en su lugar, lo que confirmaba que nadie la había sacado. Nadie podía estar en esa habitación. Y sin embargo, el teléfono había sonado. Tomé la decisión de subir a revisar. Sé que fue una mala idea, lo supe en el momento, pero algo dentro de mí necesitaba comprobar que todo tenía una explicación lógica. Necesitaba mantener la cordura. Subí por las escaleras en lugar del elevador. No quería volver a usar ese elevador después de lo que había visto. Cada escalón crujía bajo mis pies, y el eco de mis pasos resonaba en el hueco de la escalera. Las luces parpadeaban constantemente, creando sombras que parecían moverse en las esquinas. Cuando llegué al 4º piso, la temperatura había bajado notablemente. Podía ver mi propio aliento. Eso no tenía sentido porque era octubre y hacía calor afuera, y el hotel tenía un sistema de calefacción viejo pero funcional. El pasillo del 4º piso era idéntico a los demás, pero había algo diferente en el ambiente. El aire se sentía más pesado, más denso, y había un olor, ese mismo olor a metal oxidado que había percibido en el elevador, pero más fuerte aquí. Caminé despacio hacia la habitación 401. Estaba al final del pasillo, la última puerta a la derecha. Mientras avanzaba, noté que las puertas de algunas habitaciones estaban entreabiertas, solo un poco, como si alguien hubiera estado espiando y hubiera cerrado rápidamente al escucharme llegar. Pero según el registro, este piso estaba completamente vacío esa noche. Llegué frente a la puerta 401. La madera estaba más desgastada que las demás, con rasguños profundos cerca del pomo, como si alguien hubiera tratado de entrar a la fuerza. O de salir. Pegué el oído a la puerta y escuché algo adentro. Una respiración, lenta, profunda, trabajosa, como si alguien estuviera durmiendo, pero con dificultad para respirar. «¿Hola?», dije tocando la puerta suavemente. «¿Hay alguien ahí? Soy de recepción». La respiración se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. No se escuchaba nada, ni el sistema de ventilación, ni ruidos de la calle, nada. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. Entonces, desde adentro de la habitación escuché una voz. Era una voz de hombre, ronca, áspera, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «Ayúdame», dijo la voz. Sentí que las piernas me temblaban. «Señor, ¿está bien? ¿Necesita que llame a una ambulancia?» «Ayúdame a salir», repitió la voz ahora más cerca de la puerta. «No puedo salir, llevo mucho tiempo aquí». «Señor, voy a abrir la puerta», le dije, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Busqué la llave maestra que llevaba en el bolsillo. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente lo logré y giré la llave, escuché el clic del pestillo abriéndose, pero antes de que pudiera girar el pomo, la voz habló de nuevo. Y esta vez estaba justo del otro lado de la puerta, tan cerca que podía sentir que si no hubiera madera de por medio, estaría respirando sobre mi cara.
Es mentira, dijo la voz, pero ahora era diferente. Ya no sonaba angustiada, sonaba divertida. No necesito ayuda, pero tú sí la vas a necesitar. Y entonces escuché una risa baja, profunda, que hizo que se me erizara cada vello del cuerpo. No abrí la puerta, quité la llave de la cerradura y retrocedí. La risa continuó, haciéndose más fuerte, más histérica. Empecé a caminar hacia atrás, sin darle la espalda a la puerta, y entonces vi algo que casi me hace gritar. Debajo de la puerta, en el espacio estrecho entre la madera y el piso, algo se estaba moviendo. Parecían dedos, pero demasiado largos, demasiado delgados, tanteando el piso como si trataran de alcanzarme. Corrí por el pasillo sin mirar atrás. Bajé las escaleras de 2 en 2, y no paré hasta que estuve de vuelta en la recepción. Me encerré detrás del mostrador, respirando agitadamente, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. Miré el reloj. Eran las 3:30 de la mañana. Aún faltaban 3 horas y media para que terminara mi turno. Traté de calmarme, de pensar racionalmente. Tal vez había alguien escondido en esa habitación, algún vagabundo que había entrado sin que nadie se diera cuenta. Tal vez era solo mi imaginación jugándome una mala pasada por el cansancio y los nervios, pero sabía que eso no era cierto. A las 4 de la mañana escuché pasos en el piso de arriba de nuevo. Esta vez venían del 3er piso. Pasos lentos, deliberados, caminando por el pasillo. Me quedé quieto, escuchando. Los pasos se acercaban al área donde estaban las escaleras. Luego escuché que alguien comenzaba a bajar, paso tras paso, despacio, haciendo que cada escalón crujiera. Podía escucharlo perfectamente desde donde estaba. Cada paso resonaba en el silencio del hotel. 2º piso. Los pasos continuaron bajando. 1er piso. Se estaban acercando a la recepción. Contuve la respiración. Los pasos llegaron al final de las escaleras y se detuvieron. Quien sea que estuviera ahí estaba ahora en el lobby, a solo unos metros de donde yo estaba escondido detrás del mostrador. No me atrevía a asomarme. Me quedé agachado tratando de no hacer ningún ruido, rezando para que lo que sea que estuviera ahí simplemente se fuera. Los pasos comenzaron a moverse de nuevo, ahora sobre el piso de mosaico del lobby. Caminaban en círculos como si estuvieran buscando algo, o a alguien. Entonces los pasos se detuvieron justo frente al mostrador. Podía escuchar una respiración pesada del otro lado. Esperé paralizado por el miedo, sin saber qué hacer, y entonces escuché que alguien tocaba el mostrador con los nudillos. 3 veces. Toc, toc, toc. Una voz de mujer, dulce pero con algo extraño en su tono, algo artificial, habló. «Disculpe, necesito hacer el registro». Me quedé en silencio. «Hola», insistió la voz. «Sé que está ahí». Lo escuché respirar. No tenía opción. Era mi trabajo. Me levanté lentamente y me encontré cara a cara con una mujer. Era joven, tal vez de 25 años, con el cabello largo y negro, piel muy pálida, y vestía un abrigo gris a pesar del calor. Sus ojos eran lo más perturbador. Eran completamente oscuros, sin blanco visible, como 2 pozos profundos. «Buenas noches», logré decir con voz temblorosa. «¿En qué puedo ayudarle?» Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Necesito una habitación, solo por esta noche». «Claro», dije tratando de mantener la compostura. «¿Tiene identificación?» Ella puso su mano sobre el mostrador y deslizó una credencial hacia mí. La tomé y la miré. El nombre decía Ana Cristina Vargas, pero la foto era imposible de ver claramente. Estaba borrosa, como si se hubiera movido justo cuando tomaron la fotografía. «Habitación 212», dijo ella antes de que yo pudiera buscar una disponible. Recordé las palabras de Ernesto. «Si alguien toca en la puerta de la habitación 212, no abras». «Esa habitación está ocupada», mentí. «No, no lo está», respondió ella, y su sonrisa se hizo más amplia. «Está vacía, lo sé, dame la llave de esa habitación». Revisé el sistema con manos temblorosas. Ella tenía razón. La habitación 212 estaba marcada como vacía, pero había una nota en el sistema, en letras rojas: «No rentar». «Lo siento, esa habitación no está disponible. Tengo mantenimiento pendiente, puedo darle la 214». La sonrisa de la mujer desapareció.
Sus ojos, esos pozos oscuros, se clavaron en mí con una intensidad que me hizo sentir como si estuvieran viéndome el alma. Necesito la 212, dijo lentamente, enfatizando cada palabra. No puedo darle esa habitación, insistí, aunque mi voz sonaba débil. Ella inclinó la cabeza hacia un lado como un pájaro estudiando un insecto. No, qué lástima. Se quedó ahí parada, mirándome fijamente. El silencio se extendió entre nosotros. Segundos que parecían eternos. Yo no sabía qué hacer. No podía llamar a seguridad porque no había seguridad en el turno nocturno. No podía llamar a la policía porque, ¿qué les diría? ¿Que una huésped me estaba pidiendo una habitación de forma extraña? Finalmente ella habló de nuevo. Está bien, me iré. Pero antes, permíteme darte un consejo. Se inclinó sobre el mostrador, acercando su rostro al mío. Su aliento olía a tierra mojada y a algo dulzón y desagradable, como flores marchitas. Cuando termine tu turno, no regreses aquí. Este no es un lugar para personas vivas. Entonces se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La vi atravesar las puertas de cristal y desaparecer en la oscuridad de la madrugada. Me dejé caer en la silla temblando de pies a cabeza. Miré el reloj. Las 4:20 de la mañana. Pensé seriamente en irme, en abandonar el trabajo en ese mismo instante. Pero necesitaba el dinero. Mi mamá necesitaba sus medicinas. Solo tenía que aguantar 2 horas y 40 minutos más. Decidí quedarme en la recepción, sin moverme, sin explorar, solo esperando a que pasara el tiempo. Pero el hotel no había terminado conmigo. A las 5 de la mañana comenzó a llover afuera. Una lluvia fuerte con truenos que hacían temblar las ventanas. Las luces del hotel parpadearon varias veces, amenazando con apagarse por completo. Y entonces, en medio del ruido de la tormenta, escuché el elevador abriéndose de nuevo. Esta vez no estaba vacío. Había un hombre adentro. Era mayor, tal vez de 60 años, vestido con un traje oscuro pasado de moda. Estaba parado en el fondo del elevador, completamente inmóvil, mirando hacia el frente, hacia mí. Las puertas se cerraron antes de que pudiera verlo bien. El elevador comenzó a subir de nuevo. Mi mente estaba al límite. No podía seguir haciendo como si todo fuera normal. Tomé el teléfono de la recepción y marqué el número del gerente. Sonó varias veces hasta que contestó, con voz somnolienta. «¿Qué pasa?», gruñó. «Señor Maldonado, soy Ricardo. Necesito que venga al hotel. Están pasando cosas muy extrañas y yo...». «¿Está todo bajo control?», me interrumpió. «No, no está bajo control. Hay personas entrando y saliendo. El elevador se mueve solo. Escuché cosas en la habitación 401 y...». «Ricardo», dijo el gerente con un suspiro. «Todo eso es normal. Ya te lo advertimos. El turno nocturno es así. Solo mantén la calma y todo estará bien cuando salga el sol». «¿Cómo que es normal? ¿Qué significa eso?». «Significa que cada hotel viejo tiene sus particularidades. El San Vicente lleva operando más de 50 años. Han pasado muchas cosas aquí. Solo aguanta hasta las 7. No subas al 4º piso, no entres a la habitación 212 y vas a estar bien. Pero, si renuncias ahora no te pagaremos lo trabajado. Y créeme, nadie más te va a contratar si te vas así. Aguanta hasta las 7, Ricardo. Solo 2 horas más». Y colgó. Me quedé ahí sentado, sintiéndome completamente solo y abandonado. El gerente sabía. Todos sabían. Por eso pagaban tanto por el turno nocturno. Por eso nadie duraba mucho tiempo. A las 5:30, todos los teléfonos del hotel comenzaron a sonar al mismo tiempo. Todas las habitaciones. El sonido era ensordecedor. Ring, 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 ring. Una cacofonía de timbres que llenaba todo el edificio. No contesté ninguno. Me tapé los oídos y esperé a que parara. Después de 5 minutos, todo se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Un silencio absoluto, antinatural. Ni siquiera se escuchaba la lluvia afuera, aunque podía ver el agua golpeando contra las ventanas. Entonces escuché que alguien bajaba por las escaleras de nuevo. Pero esta vez no era una persona. Eran varias, muchas. Podía escuchar múltiples pasos, arrastrándose, tropezando,
bajando todos al mismo tiempo. Algunos pasos sonaban normales, otros como si arrastraran los pies, otros como si cojearan. Me escondí debajo del mostrador, haciéndome lo más pequeño posible. Los pasos llegaron al lobby y se detuvieron. Podía sentir que había muchas personas ahí, rodeando el mostrador. Podía escuchar sus respiraciones, algunas normales, otras con silbidos, otras húmedas y burbujeantes. «Sabemos que estás ahí», dijo una voz de hombre. «No tiene caso esconderse», agregó una voz de mujer. «Únete a nosotros», susurró otra voz. Está tan cerca que sentí el aliento frío en mi nuca. Cerré los ojos con fuerza, rezando, suplicando que terminara. Las lágrimas corrían por mi cara. Solo quería ver a mi mamá una vez más. Solo quería salir de ahí. «Este es tu lugar ahora», dijeron varias voces al unísono. «Trabajarás aquí para siempre, como nosotros». Sentí que manos frías me tocaban los hombros, los brazos, el cabello. Manos que no deberían estar ahí. Quise gritar, pero no me salía la voz. Y entonces, como si alguien hubiera encendido un interruptor, todo se detuvo. Las manos desaparecieron. Los pasos se alejaron. Escuché que todos subían de nuevo las escaleras, despacio, regresando a donde fuera que vinieran. Me quedé ahí debajo del mostrador temblando sin atreverme a salir. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora. Cuando finalmente reuní el valor para asomarme, el lobby estaba vacío. La luz gris del amanecer comenzaba a entrar por las ventanas. Miré el reloj. Las 6:40 de la mañana. 20 minutos más. Me levanté con piernas temblorosas y me senté en la silla detrás del mostrador. Solo tenía que aguantar 20 minutos más. 20 minutos y podría irme. Podría renunciar y nunca volver, pero mientras esperaba, noté algo en el registro de la computadora. La pantalla mostraba la lista de empleados del hotel. Reconocí algunos nombres: el gerente, las camareras del turno de día, el personal de mantenimiento, y entonces vi algo que hizo que la sangre se me helara. Había una sección de empleados inactivos, empleados que ya no trabajaban ahí. Busqué el nombre de Ernesto, el recepcionista que me había entrenado, preguntándome por qué había renunciado después de advertirme sobre el hotel. Lo encontré en la lista, pero no estaba marcado como renunciado, estaba marcado como fallecido. La fecha de su muerte era de 3 años atrás. Con manos temblorosas busqué los nombres de los otros recepcionistas nocturnos que habían trabajado antes que yo. Según el gerente, habían tenido problemas para mantener personal. Los encontré a todos. 12 nombres. 12 recepcionistas nocturnos en los últimos 5 años. Todos estaban marcados como fallecidos. Ninguno como renunciado. Todos habían pasado por aquí antes que yo. Miré el reloj. Las 7:05. El teléfono de la recepción sonó. Era una línea interna. La habitación 212. Contesté sin pensar, mi mente todavía procesando lo que acababa de descubrir. «¿Recepción?», dije con voz apagada. «Ricardo», dijo una voz que reconocí. Era Ernesto. «Bienvenido al equipo». ¿Qué, Ernesto? Pero tú... «Ya lo viste, ¿verdad? Lo de la lista». «Sí, Ricardo. Yo estuve donde tú estás ahora, y antes de mí, otros 11. Todos pensamos que podríamos sobrevivir. Todos pensamos que con solo aguantar hasta las 7 estaríamos bien». «No te entiendo, ¿qué quieres decir?» «El turno no termina a las 7, Ricardo. Nunca termina. Una vez que aceptas trabajar aquí, te quedas. Para siempre. El hotel necesita un recepcionista nocturno. Siempre lo necesita. Y cuando encuentra uno, no lo deja ir». «Estás mintiendo, son las 7:03, me voy a ir de aquí y nunca voy a regresar». «Inténtalo», dijo Ernesto. Y escuché esa misma tristeza en su voz que había visto en sus ojos aquella primera noche. «Inténtalo, Ricardo». Colgué el teléfono y me levanté. Caminé hacia la puerta de entrada. Las puertas de cristal que daban a la calle. Podía ver la luz del sol entrando, el nuevo día comenzando. La libertad estaba a solo unos pasos. Empujé la puerta. No se abrió. Lo intenté de nuevo, empujando con más fuerza. La puerta no se movía, ni siquiera temblaba. Era como si estuviera soldada, como si fuera parte de la pared. Corrí hacia la puerta trasera,
La salida de emergencia tampoco se abría. Las ventanas. Traté de romper una ventana con una silla. La silla rebotó como si hubiera golpeado acero sólido. El cristal ni siquiera se agrietó. No, susurré. No, no, no. Corrí de vuelta al mostrador y tomé mi teléfono celular. No había señal. Nunca había notado que no había señal. Escuché que el elevador se abría detrás de mí. Me di la vuelta. El recepcionista del turno de día estaba saliendo. Se llamaba Mauricio, un chico joven de unos 22 años. Me saludó con una sonrisa. «Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estuvo la noche?» «Mauricio, ayúdame. Las puertas no abren. Estoy atrapado aquí». Él me miró confundido. «¿De qué hablas? La puerta está abierta». Caminó hacia la entrada y empujó la puerta. Se abrió sin problema, dejando entrar el aire fresco de la mañana. «¿Ves? Está bien, ya puedes irte». Me acerqué corriendo a la puerta. Mauricio salió sin problema. Yo traté de seguirlo, pero cuando llegué al umbral, algo invisible me detuvo. Era como caminar contra una pared de gelatina. Podía ver el exterior, podía sentir el aire, pero no podía cruzar. Mis pies simplemente no avanzaban más allá de la puerta. «No puedo salir», dije, mi voz quebrándose. «No puedo salir». Mauricio me miró desde afuera y lentamente su expresión confundida se transformó en algo más oscuro. En comprensión, en lástima. «Ah», dijo suavemente. «Ya veo, tú eres el nuevo». «¿Qué? ¿De qué hablas?» «El hotel escoge uno cada tanto. Generalmente tarda unos meses, pero a veces es más rápido. Te escogió a ti, Ricardo». «Ayúdame, llama a la policía, llama a alguien». Mauricio negó con la cabeza tristemente. «No sirve de nada. Ya lo intentamos antes. El hotel no te dejará ir. Lo siento mucho». Y se fue, dejándome ahí parado en el umbral entre dos mundos. Dentro podía ver el lobby del hotel, oscuro y silencioso. Afuera podía ver la calle, el sol, la vida normal continuando como si nada. Pero yo no podía cruzar. Lo intenté durante horas. Grité, lloré, supliqué. Traté de llamar a mi mamá, pero mi teléfono no funcionaba dentro del hotel. Traté de enviar mensajes, de pedir ayuda de cualquier forma. Nadie me escuchaba. O tal vez sí me escuchaban, pero no podían hacer nada. Cuando cayó la noche de nuevo, el gerente llegó. Me encontró sentado en el piso del lobby, con la mirada perdida. «Ya lo entiendes, ¿verdad?», me dijo. No respondí. El hotel necesita un cuidador nocturno. Siempre lo ha necesitado. Las cosas que hay aquí, las presencias, necesitan que alguien las mantenga bajo control. Alguien vivo, alguien atrapado entre su mundo y el nuestro. «¿Por cuánto tiempo?», logré preguntar. «Hasta que encontremos un reemplazo. A veces son meses, a veces años. Ernesto estuvo aquí 3 años antes de que llegaras tú». «¿Y si me niego? ¿Si no hago el trabajo?». El gerente me miró con ojos fríos. «Entonces las cosas que viven aquí se pondrán inquietas, y créeme, es mejor mantenerlas contentas, por tu propio bien». Esa noche volví a mi puesto detrás del mostrador. Puse mi nombre en el registro de empleados. Ricardo Méndez Torres, recepcionista nocturno. Y cuando sonó el teléfono de la habitación 401 a las 3 de la mañana, esta vez sí contesté. «Recepción, buenas noches». La voz del otro lado rió. «Qué rápido aprendes. Han pasado 8 meses desde entonces. 8 meses trabajando todas las noches, de 11 a 7. 8 meses viendo cosas que ninguna persona debería ver. 8 meses atrapado en este lugar. Mi mamá cree que estoy bien, que solo trabajo mucho. Le mando dinero de mi sueldo que sigue llegando a mi cuenta bancaria cada quincena. El gerente se asegura de eso. Dice que es parte del trato. A veces veo a los otros recepcionistas nocturnos que estuvieron antes que yo. Caminan por los pasillos, hacen sus rondas, contestan teléfonos que ya no suenan para nadie más. Ernesto a veces se sienta conmigo durante las noches más largas. Me da consejos sobre cómo lidiar con las presencias. Ya no habla mucho. Creo que cada año que pasa, uno se vuelve más como ellos. Sé que eventualmente encontrarán a alguien nuevo. Alguien desesperado por dinero. Alguien que no haga demasiadas preguntas. Y cuando llegue ese día, tal vez yo también pueda irme. O tal vez para entonces ya sea demasiado tarde. Tal vez para entonces ya sea parte del hotel, como Ernesto y los otros. Tal vez ya no recuerde lo que era caminar bajo el sol
o sentir el viento en la cara. Anoche me miré en el espejo del baño de empleados. Mis ojos tienen ese mismo cansancio que vi en los ojos de Ernesto aquella primera noche. Esas mismas ojeras profundas. Y cuando intenté sonreír, la sonrisa no llegó a mis ojos. Me estoy convirtiendo en uno de ellos. Y lo peor de todo es que ya no me asusta tanto como antes. Las cosas que veo cada noche ya no me hacen temblar. Los gritos que salen de las habitaciones vacías ya no me sobresaltan. El elevador que se mueve solo ya no me inquieta. Me estoy acostumbrando. Y eso es lo más aterrador de todo, porque sé que cuando llegue el nuevo recepcionista, cuando sea mi turno de darle las instrucciones, yo también tendré esa misma mirada vacía. Le diré que no abra la puerta de la habitación 212, que no siga a nadie en el tercer piso, que no conteste el teléfono de la 401, y luego me iré, caminando despacio por esos pasillos que conozco tan bien, subiendo esas escaleras que crujen bajo mis pies, desapareciendo en la oscuridad de los pisos superiores, porque para ese entonces ya no seré parte del mundo de los vivos, y el Hotel San Vicente, con sus pasillos oscuros y sus habitaciones llenas de presencias, habrá reclamado otra alma más. Otra persona atrapada para siempre en el turno que nunca termina, en la noche que nunca acaba, en el infierno que se disfraza de trabajo. Afuera el sol seguirá saliendo cada mañana. La gente seguirá viviendo sus vidas yendo y viniendo, sin saber lo que realmente sucede en ese viejo hotel de la carretera, sin saber que algunos de los que entran aquí nunca realmente salen, y yo los veré pasar, desde detrás del mostrador, desde mi prisión de paredes desgastadas y alfombras manchadas, sabiendo que nunca más podré ser uno de ellos, porque el Hotel San Vicente no suelta a sus empleados. Nunca lo ha hecho, y nunca lo hará. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en las calles cuando todos duermen? Cuando las familias están seguras en sus casas, cuando las luces se apagan y el silencio lo cubre todo, hay personas que tienen que salir a trabajar en esa oscuridad. Yo siempre pensé que la noche era solo la ausencia del día, un momento tranquilo donde no pasaba nada importante. Pero me equivoqué. La noche tiene sus propios secretos, sus propias reglas, y hay cosas que solo se muestran cuando el mundo está dormido. Hay experiencias que te cambian para siempre, que te hacen ver la realidad de otra manera. Lo que voy a contarles no es una historia inventada para asustar, es algo que me pasó a mí, algo que todavía me quita el sueño y me hace dudar de lo que creía saber sobre el mundo. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Mi nombre es Roberto Medina Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y durante casi 3 años trabajé como repartidor nocturno para una aplicación de comida. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y me permitía estar con mi hija durante el día mientras mi esposa trabajaba. El turno de noche siempre fue más tranquilo que el del día. Menos tráfico, menos gente, menos problemas. O eso creía yo. Me gustaba el silencio de las calles vacías, la ciudad dormida bajo las luces naranjas de los postes. Había algo casi poético en ser una de las pocas personas despiertas, mientras millones dormían. Todo cambió una noche de octubre del año pasado. Era martes, lo recuerdo perfectamente porque los martes siempre eran lentos, y yo esperaba terminar temprano. Había aceptado mi último pedido cerca de las 2 de la mañana. Una orden sencilla de tacos de un local que conocía bien, en el centro de la ciudad. La entrega era en una colonia que no me sonaba mucho, en las afueras, pero el pago era bueno y necesitaba el dinero. Recogí la orden sin problemas. Don Chuy, el dueño de la taquería, estaba cerrando y me saludó como siempre. Me entregó la bolsa caliente y me deseó suerte. Subí a mi moto, una Italica roja que ya tenía sus años pero que nunca me había fallado, y metí la dirección en el GPS de mi celular. El camino me llevaba hacia la periferia de la ciudad, donde las casas empezaban a espaciarse más y los postes de luz eran menos frecuentes. A medida que avanzaba, las calles se volvían más oscuras y solitarias. No había ni un alma, ningún carro, nada. Solo yo y el sonido del motor de mi moto rompiendo el silencio. Después de unos 20 minutos, el GPS me indicó que doblara en una calle sin pavimentar. Eso ya me pareció extraño porque la aplicación generalmente solo mostraba direcciones en calles formales.
pero pensé que tal vez era una zona nueva que todavía no estaba bien actualizada en el mapa. Reduje la velocidad y entré. La calle era de tierra, llena de baches y piedras. A ambos lados había terrenos baldíos con hierba alta y algunos árboles retorcidos que se veían negros contra el cielo. Las pocas casas que había estaban muy separadas unas de otras, y todas parecían abandonadas o a medio construir. No había luz en ninguna ventana. El GPS me llevó más y más adentro, alejándose de cualquier zona habitada. Empecé a sentir un poco de incomodidad. Pensé en dar la vuelta, pero ya había llegado tan lejos que decidí continuar. Además, el cliente ya había pagado y yo necesitaba mantener mi calificación alta en la aplicación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el GPS anunció que había llegado a mi destino. Me detuve y miré alrededor. Estaba frente a un terreno vacío. No había casa, no había construcción, no había nada. Solo tierra seca, algunas rocas y esa hierba alta que se movía con el viento. Revisé la dirección en mi teléfono 3 veces. Era correcta según el sistema, pero claramente no había nadie ahí. Intenté llamar al cliente. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Lo intenté de nuevo. Nada. Mandé un mensaje por la aplicación explicando que había llegado, pero no veía ninguna casa. No hubo respuesta. Me quedé ahí parado, sosteniendo la bolsa de tacos que ya se estaba enfriando, sin saber qué hacer. El protocolo decía que debía esperar 15 minutos antes de poder marcar la entrega como no completada, así que apagué el motor de la moto y me quedé ahí, en medio de la nada esperando. El silencio era absoluto. No se escuchaban perros ladrando, ni carros a lo lejos, ni el viento en los árboles. Nada. Era un silencio tan profundo que empezaba a retumbar en mis oídos. Saqué mi celular y revisé redes sociales para pasar el tiempo, pero no había señal de internet. Solo tenía la señal mínima para llamadas. Entonces escuché algo. Un sonido que venía de algún lugar detrás de mí, entre los árboles del terreno baldío. Era como un susurro, pero no entendía las palabras. Me quedé quieto, prestando atención. El susurro continuó, ahora un poco más claro. Parecía una voz o varias voces hablando al mismo tiempo, pero muy bajito. Me di la vuelta y miré hacia la oscuridad. No veía nada más allá de las sombras de los árboles. Probablemente era el viento, me dije a mí mismo, aunque no sentía nada de viento. Volví a revisar mi teléfono. Solo habían pasado 5 minutos. El susurro se escuchó de nuevo, pero esta vez más cerca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Decidí que los 15 minutos podían esperar y que lo mejor era irme de ahí. Encendí la moto, pero antes de arrancar, vi algo que me heló la sangre. Al otro lado del terreno vacío, casi escondida entre las sombras, había una figura. Una persona parada completamente inmóvil, mirando hacia donde yo estaba. No se movía para nada. Solo estaba ahí, observándome. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé paralizado mirando esa figura. No podía distinguir si era hombre o mujer. Solo veía una silueta oscura que parecía estar a unos 30 metros de distancia. Pensé en gritarle, en preguntarle si era la persona que había pedido la comida, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera, que no llamara su atención. Apreté el acelerador de la moto lista para salir disparado de ahí, pero entonces la figura dio un paso hacia adelante, solo uno, y se quedó quieta otra vez. Mi respiración se aceleró. No sabía qué hacer. Parte de mí quería salir de ahí inmediatamente, pero otra parte estaba como congelada, incapaz de moverme. Miré mi teléfono temblando. Todavía tenía la pantalla de la aplicación abierta con la dirección. En ese momento recibí un mensaje del cliente. Solo decía: estoy esperando. Levanté la vista. La figura ya no estaba donde la había visto. Busqué desesperado con la mirada por todo el terreno, pero no la vi por ningún lado. Había desaparecido. El pánico empezó a apoderarse de mí. ¿Dónde se había ido? ¿Cómo se había movido tan rápido sin que yo la viera? Entonces escuché pasos. Pasos lentos y pesados sobre la tierra seca, pero no venían de enfrente. Venían de mi derecha. Giré la cabeza bruscamente y ahí estaba la figura,
ahora mucho más cerca, tal vez a unos 10 metros. Había rodeado el terreno y se acercaba a mí desde otro ángulo. Seguía sin poder ver su cara, solo esa forma oscura avanzando paso a paso. Ya no lo pensé más. Aceleré la moto a fondo y salí de ahí lo más rápido que pude. Las llantas levantaron tierra y piedras mientras trataba de encontrar la salida de esa calle maldita. Miré por el espejo retrovisor y vi que la figura se había quedado parada en medio del camino, observando cómo me alejaba. No corrió detrás de mí, no gritó, solo se quedó ahí viéndome partir. Conduje sin parar hasta que volví a ver luces de la ciudad, hasta que las calles pavimentadas aparecieron de nuevo bajo mis llantas. Solo entonces me detuve en un estacionamiento de una tienda que estaba cerrada. Me bajé de la moto con las piernas temblando y las manos sudando. Respiraba agitado tratando de calmarme. Revisé mi teléfono. Tenía 3 mensajes más del cliente. Todos decían lo mismo. Estoy esperando. El último había llegado justo cuando yo estaba arrancando la moto. Bloqueé el número y marqué la entrega como problemática en la aplicación. No me importaba si me bajaban la calificación. No iba a volver a ese lugar ni aunque me pagaran el doble. Pensé que con eso todo había terminado. Que solo había sido un cliente raro haciendo una broma pesada o alguien con malas intenciones. Que había tenido suerte de salir de ahí a tiempo. Me fui a casa. Llegué como a las 3:30 de la mañana. Mi esposa y mi hija dormían tranquilas. Me di un baño largo tratando de quitarme de encima esa sensación horrible que tenía en el pecho, pero no terminó ahí. Ojalá hubiera terminado. A la noche siguiente volví a trabajar. Necesitaba el dinero y traté de convencerme de que lo de ayer había sido solo un susto sin importancia. Las primeras horas fueron normales. Hice varias entregas en zonas que conocía bien. Todo tranquilo. Cerca de la 1 de la mañana acepté un pedido de una hamburguesería. La dirección era en una colonia residencial del sur de la ciudad. Recogí la orden y me dirigí al lugar. Era una calle bonita con casas de 2 pisos y jardines bien cuidados. Encontré el número de la casa sin problemas. Era una casa de color beige con una reja negra al frente. Había luz encendida en la sala. Estacioné mi moto y toqué el timbre. Nadie salió. Toqué de nuevo. Esperé 1 minuto y nada. Saqué mi teléfono para llamar al cliente cuando escuché que alguien abría la puerta. Un señor de unos 50 años apareció. Tenía puesta una bata y pantuflas, como si lo hubiera despertado. «Buenas noches, su pedido», le dije entregándole la bolsa. El señor me miró confundido. «Yo no pedí nada», me dijo con voz ronca de sueño. «¿No es el número 342?» Le pregunté revisando la aplicación. «Sí, pero yo no pedí ninguna comida, debe ser un error». Le mostré mi teléfono con la orden. El señor lo miró y negó con la cabeza. «Ese no es mi número de teléfono. Alguien puso mi dirección, pero no soy yo». En ese momento sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Revisé el número del cliente en la aplicación. No lo podía creer. Era el mismo número del pedido de la noche anterior. El de la persona del terreno baldío. «¿Estás seguro que no ordenó nada?», le pregunté con voz temblorosa. «Completamente seguro. Mire, joven, ya son tarde y tengo que trabajar mañana. Lo siento por el inconveniente, pero yo no pedí eso». El señor cerró la puerta y me quedé ahí parado sosteniendo la bolsa. Busqué en el historial de mi aplicación y efectivamente, era el mismo número. La misma persona que me había citado en el terreno vacío, ahora me había mandado a la casa de este señor. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba pasando? Intenté llamar al número. Esta vez sí contestaron, pero nadie habló. Solo escuché ese mismo susurro que había oído la noche anterior en el terreno. Ese murmullo de voces hablando al mismo tiempo sin que pudiera entender las palabras. Colgué inmediatamente. Me subí a mi moto con las manos temblando tanto que casi no podía sostener el manubrio. Decidí que era suficiente por esa noche. Me iba a casa. Marqué mi turno como terminado en la aplicación y arranqué. Mientras conducía de regreso, no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. No tenía sentido. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Quién era esa persona? Intentaba encontrarle lógica, pero no la había. Iba por una avenida principal cuando mi teléfono sonó con una nueva notificación. Era un nuevo pedido.
Mi turno estaba marcado como terminado, así que no debería recibir más órdenes. Pero ahí estaba. Miré la pantalla mientras manejaba. El pedido era del mismo número otra vez. La dirección era diferente. Esta vez era una ubicación que reconocí inmediatamente. Era la dirección de mi casa. Sentí que el mundo se detenía. Frené la moto en seco a mitad de la avenida. Volví a mirar la pantalla pensando que había leído mal, pero no. Era mi dirección exacta, mi calle, mi número de casa. En la sección de instrucciones de entrega, donde los clientes a veces ponen indicaciones adicionales, había un mensaje. Decía, toca la ventana del cuarto de atrás. El cuarto de atrás, el cuarto donde dormía mi hija, no recuerdo bien cómo llegué a casa. Solo sé que conduje más rápido de lo que jamás había manejado en mi vida. Las calles pasaban borrosas a mi alrededor. Mi mente era un caos de pensamientos aterrados. ¿Cómo sabían dónde vivía? ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería de mí? Llegué a mi colonia en tiempo récord. Desde 2 cuadras antes ya podía ver mi casa. Todas las luces estaban apagadas como debían estar a esas horas. Me estacioné afuera y bajé de la moto casi cayéndome. Mis piernas apenas me sostenían. Corrí hacia la entrada, pero antes de meter la llave me detuve. Algo no estaba bien. La puerta ya estaba entreabierta. Yo siempre cerraba con llave cuando salía. Siempre. Mi esposa también lo hacía. Empujé la puerta despacio y entré a la oscuridad de mi propia casa. El silencio era total. Demasiado total. Ni siquiera se escuchaba el refrigerador ni el reloj de la sala. Nada. Busqué el interruptor de la luz con manos temblorosas. Lo encontré y lo presioné. La luz no encendió. Lo intenté varias veces. Nada. Saqué mi celular y encendí la linterna. Todo parecía estar en su lugar. Los muebles, la televisión, las fotos en las paredes. Pero había algo en el ambiente, algo pesado y opresivo que hacía difícil respirar. Avancé hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. ¿Carla? Llamé a mi esposa en voz baja. No quería asustarla, pero necesitaba saber que estaba bien. Nadie respondió. Llegué a la puerta de nuestra recámara. Estaba cerrada. La abrí despacio alumbrando con el celular. La cama estaba vacía. Las cobijas estaban revueltas como si alguien se hubiera levantado apurado. Mi esposa no estaba ahí. El pánico se apoderó de mí completamente. Corrí hacia el cuarto de mi hija al final del pasillo. La puerta también estaba cerrada. Puse la mano en la perilla y me quedé congelado. Desde adentro podía escuchar algo. Ese mismo susurro. Esas voces hablando todas al mismo tiempo. Abrí la puerta de golpe alumbrando con el celular hacia todos lados. La habitación estaba vacía. La cama de mi hija estaba tendida, pero ella no estaba. Sus juguetes estaban ordenados en los estantes. Todo normal excepto por una cosa. La ventana que daba al patio trasero estaba completamente abierta. Las cortinas se movían con el viento frío de la noche. Me acerqué a la ventana con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Me asomé hacia afuera. El patio estaba oscuro. La luz que normalmente alumbraba esa área no estaba encendida. Alumbré con mi celular, pero la luz solo alcanzaba a mostrar unos metros de pasto y la cerca del fondo. Entonces lo vi. Al fondo del patio, justo en la línea donde terminaba mi propiedad, había 3 figuras paradas completamente inmóviles. Una más alta y 2 más pequeñas. No podía ver sus caras, solo sus siluetas oscuras recortadas contra la cerca. Las 2 figuras pequeñas tenían el tamaño de mi esposa y mi hija. ¡Carla! ¡Sofía!, grité con desesperación. Las figuras no se movieron, no respondieron, solo se quedaron ahí paradas. Salté por la ventana y corrí hacia ellas. Tropecé con algo en la oscuridad y caí de rodillas lastimándome. Me levanté rápido y seguí corriendo, pero cuando llegué al fondo del patio ya no había nadie. Las figuras habían desaparecido. Busqué por todos lados alumbrando frenéticamente con mi celular. Nada. Era como si nunca hubieran estado ahí. Me di la vuelta para regresar a la casa y llamar a la policía cuando vi algo que me hizo perder toda esperanza. En el pasto donde había caído, justo donde había tropezado, estaba el teléfono de mi esposa. La pantalla estaba rota pero encendida. En la pantalla había un mensaje abierto. Era de un número desconocido.
El mensaje decía, gracias por la entrega. Mis piernas dejaron de sostenerme y caí de rodillas en el pasto húmedo. El celular se me cayó de las manos. Ya no podía pensar. Ya no podía procesar lo que estaba pasando. En ese momento escuché el motor de un carro. Venía de la calle al frente de mi casa. Me levanté y corrí hacia allá. Cuando llegué al frente vi un carro oscuro, alejándose lentamente por mi calle. No pude ver la marca ni las placas. Solo vi que se alejaba hasta doblar en la esquina y desaparecer. Llamé a la policía. Vinieron. Tomaron mi declaración. Buscaron por toda la casa y el vecindario. No encontraron nada, ni señales de forcejeo, ni huellas, ni nada. Dijeron que probablemente mi esposa se había ido con mi hija a casa de algún familiar y que seguro había una explicación lógica. Pero yo sabía la verdad. Llamé a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos. Nadie las había visto. Nadie sabía nada. Presenté la denuncia de desaparición. Han pasado 3 meses desde aquella noche. La policía cerró el caso hace 2 semanas. Dijeron que no había evidencia de nada malo, que probablemente mi esposa se había ido por su cuenta y se había llevado a nuestra hija. Insinuaron que tal vez teníamos problemas maritales que yo no quería admitir. No me creyeron nada de lo que les conté sobre los pedidos extraños y las figuras en la oscuridad. Ya no trabajo como repartidor. No puedo. Cada vez que veo una moto o una bolsa de comida para llevar siento que voy a vomitar. Me paso las noches despierto esperando que mi teléfono suene, esperando que sea mi esposa diciéndome que está bien, que todo fue un malentendido terrible. Pero lo único que recibo son notificaciones de esa aplicación. Aunque ya borré mi cuenta y desinstalé todo, cada noche a las 2 de la mañana mi teléfono vibra. Cuando lo reviso no hay nada. Ninguna aplicación abierta, ningún mensaje, nada. Pero igual vibra, 1, 2, 3 veces. Como si alguien estuviera tratando de contactarme desde algún lugar donde ya no puedo alcanzarlos. Todavía vivo en la misma casa, no puedo irme. ¿Y si regresan? ¿Y si vuelven y yo no estoy ahí? Me quedo despierto todas las noches mirando la ventana del cuarto de mi hija. A veces, cuando la madrugada está más oscura y más silenciosa, creo ver una sombra parada del otro lado del cristal. Creo escuchar ese susurro otra vez. Esas voces que hablan todas al mismo tiempo, sin decir nada que yo pueda entender. Los vecinos empezaron a evitarme. Dicen que me ven hablando solo en el patio, que me escuchan gritar nombres en medio de la noche. Tal vez tengan razón, tal vez ya perdí la cabeza, tal vez nada de esto pasó realmente, y mi mente creó toda esta historia para protegerme de algo peor. Pero en el fondo de mi alma sé que es real. Sé que algo me encontró esa noche en aquel terreno baldío. Algo que no debería existir, pero existe. Algo que ahora sabe dónde vivo, cómo me llamo, y se llevó lo único que me importaba en este mundo. Y lo peor de todo es que sé que no ha terminado. Cada noche cuando mi teléfono vibra sin razón, cuando veo esas sombras en la ventana, cuando escucho esos susurros en la oscuridad, sé que están esperando el momento exacto para terminar lo que empezaron. Porque hubo una última cosa que no le conté a la policía. Algo que encontré una semana después de que desaparecieron. Estaba limpiando el cuarto de mi hija cuando vi algo escrito en la pared detrás de su cama. Letras pequeñas hechas con marcador negro que antes no estaban ahí. Decían, pronto será tu turno de esperar en la oscuridad. Ahora sé lo que siente el cliente que espera su pedido y nunca llega. Sé lo que es estar en la oscuridad esperando algo que sabes que va a venir, pero no sabes cuándo. Sé lo que es vivir con esa certeza terrible de que no importa cuánto corras o dónde te escondas, al final te van a encontrar, porque esa es la verdad más aterradora de todas. No importa lo rápido que manejes, no importa cuántas puertas cierres con llave, no importa cuántas luces prendas en tu casa, cuando ellos eligen buscarte, cuando deciden que eres tú el siguiente, no hay escape posible. Y yo sé que pronto van a volver por mí. Lo sé porque cada noche la sombra en la ventana está un poco más cerca, porque los susurros están un poco más claros, porque esta noche, cuando mi teléfono vibró a las 2 de la mañana, por un segundo la pantalla se iluminó sola, y alcancé a ver una notificación antes de que desapareciera. Era un nuevo pedido, sin dirección, sin instrucciones, solo un mensaje que decía, ya casi llegamos.